Hola, soy Ana Rayanand. Con este vídeo te cuento mi historia con la ansiedad. Mi trabajo es acompañar a través de la terapia a personas que sufren de ansiedad. Y a menudo mis clientes me preguntan, ¿tú sabes cómo es vivir con estos síntomas tan horribles cada día? Y la respuesta es que sí lo sé, porque yo he sufrido de ansiedad durante muchísimo tiempo en mi vida. Entonces te cuento aquí mi historia para inspirarte, para mostrarte que es posible salir de la ansiedad y sobre todo para mostrarte que es posible aprovechar el camino con la ansiedad como un camino de transformación, un camino de crecimiento personal. Esto es lo que a mí me ha pasado y esto también es el enfoque de mi trabajo con la ansiedad. Entonces, yo soy italiana, he nacido en Milán y he tenido ansiedad desde siempre. Realmente no recuerdo un solo momento de mi vida en el que yo no haya tenido síntomas de la ansiedad, no haya estado sintiendo miedo. El miedo siempre ha estado muy presente en mi vida. Vengo de una familia donde hay mucha tendencia a la ansiedad. Hay varias personas en mi entorno familiar que al día de hoy aún sufren de ansiedad y en este sentido la ansiedad es un modelo también que se transmite, una forma de vivir ansiosa, con miedo, con preocupación, que se transmite en la familia. A lo mejor a ti esto no te ha pasado, pero a muchas personas con las que trabajo les ha pasado esto. Nacer, crecer en un entorno donde recibes muchos mensajes de alerta, muchos mensajes de que hay que preocuparse de todo, de que afuera es peligroso, de que no puedes confiar, no puedes fiarte de las personas, no puedes fiarte de ti mismo. La salud es algo muy frágil. Todo esto estaba presente en mi familia. Mucha alerta, muchos mensajes de ten cuidado, no hagas esto, te puedes hacer daño aquí. Entonces esto afecta el desarrollo de los recursos propios y luego afecta la autoestima, la confianza en una misma. Y también mucha sobreprotección, esto también afecta de esta manera. Y en mi familia también había mucha preocupación hacia la salud, una preocupación neurótica. Si uno estornudaba, enseguida era toma paracetamol, toma ibuprofeno, toma termómetro. Sí, entonces estaban muy atentos, estábamos ya a un cierto punto muy atentos a cada pequeña variación de la salud. Esto luego genera hipocondría. También hay una ansiedad que es caracterial. Hay una tendencia de algunos caracteres a desarrollar ansiedad por defecto a causa del modelo cognitivo y emocional que estos caracteres tienen. Se trata de caracteres que tienen mucha tendencia hacia lo mental, mucha rumiación y poca acción. Esto es clave, ¿sí? Estoy hablando de la acción adecuada. Mucho pensar, poco accionar, también mucha exigencia, mucha necesidad de control. La ansiedad siempre está relacionada con la necesidad de control. También caracteres con mucho perfeccionismo, con una tendencia a lo que yo llamo el pensamiento catastrófico, a mirar hacia el futuro, poco presente, mucho futuro, con una mirada de preocupación hacia el futuro, con una mirada hacia todo aquello que puede ir mal, hacia los posibles problemas y también con poca conexión corporal, con poca conexión con el cuerpo, con poca capacidad de sentir y también con mecanismos como por ejemplo agradar de más, una dificultad en la interacción con el otro para poner límites, una dificultad con la emoción de la rabia que tiene que ver con poner límites. Entonces yo también tengo uno de estos caracteres, entonces también estaba esta tendencia natural, digamos, donde natural aquí no hay nada en psicología, todo es
el resultado de un aprendizaje, ¿sí? Porque el carácter también es un aprendizaje, una estructura que se va formando a través de los mandatos familiares. Pero quiero decir que con ciertos caracteres pues hay una tendencia por defecto a desarrollar ansiedad. Es muy normal que personas que tengan, por ejemplo, de enneagrama un carácter 6, un carácter 5, un carácter 4, pues desarrollen ansiedad, aunque todo el mundo puede desarrollar ansiedad, ¿sí? Pero hay algunos que se la van a encontrar desde muy pronto en la vida y este fue mi caso. Entonces yo me acuerdo que ya desde muy pequeña, cuando estaba en primaria, cuando tenía 7, 8 años, iba al colegio. Yo por entonces ya era muy perfeccionista, muy exigente con mis resultados y ya iba al colegio en tiempo de exámenes con sudoración, con palpitaciones, con taquicardia y para mí esto era bastante normal. Esto siempre fue normal durante mucho tiempo, lo normalicé porque no conocía nada diferente, porque vengo de una familia así. Entonces esto se me fue repitiendo, perpetuando a lo largo de los años, desde la niñez, a través de la adolescencia. Cuando tenía 14, 15 años, tuve un episodio, ahora entiendo que era un episodio de despersonalización. Eso me dejó asustadísima, con muchísimo miedo. Durante semanas no quería salir de casa. Luego al final se me pasó. Y así fui creciendo, yendo hacia la universidad, viviendo rachas más fuertes o menos fuertes con la ansiedad. También existen niveles de ansiedad que no se detectan como ansiedad porque están vinculados con comportamientos que son socialmente aceptables, como por ejemplo ir de compras de manera compulsiva, gastar el dinero que no tengo, moverse entre una relación y otra, o relaciones sexuales de manera también más o menos compulsiva para tapar, morderse las uñas, fumar, beber, ir mucho de fiesta, abrir la nevera para pegarse a los atracones de comida, sí, todo esto también es ansiedad, pero son niveles de ansiedad manejables, aunque quizás se manejen de una manera poco saludable y a veces uno no piensa que tiene ansiedad porque está pasando por estos comportamientos. Entonces esto a mí también me pasaba y luego había temporadas en mi vida en las que tenía más ansiedad porque me estaba pasando algo, había exámenes o rompía con un novio y entonces me aumentaban los síntomas de la ansiedad, pero iba tirando pensando que esto era más o menos normal. A un cierto punto, cuando ya era más adulta y vivía en Londres, empecé a tener mucho más ansiedad de lo que estaba acostumbrada. Empecé a tener ataques de pánico. Entonces fui a ver a un médico, fui a ver a un psiquiatra, me recetaron pastillas, no quería coger las pastillas, entonces pues me aguantaba la ansiedad, que es que fue así durante mucho tiempo, fue aguantarla. Mi vida con la ansiedad se complicaba cada vez más. Las personas que tienen ansiedad saben cómo la vida diaria se limita a causa del miedo, empezamos a evitar acciones, empezamos a evitar lugares, empezamos a evitar experiencias, y esto a mí también me pasaba. A un cierto punto en Londres tenía fobia de montar en cualquier medio de transporte, no podía montar en el avión, no podía montar en el metro, no podía montar en el coche, montaba en el bus, pero claro, en Londres las distancias son muy grandes y tenía que recorrer una distancia muy grande para ir a trabajar. Entonces no podía coger el metro, iba en bus. Cada mañana, esto te lo cuento para que entiendas el cuadro y para que sepas que esto pues a mí también me ha pasado. Si a ti te pasa algo parecido, a las personas que tienen ansiedad les suele pasar esto, porque se convierte el miedo en un mecanismo evitativo. Entonces por la mañana tenía que hacer más de 2 horas de viaje para ir a trabajar y más de 2 horas a la vuelta para volver a casa. Entonces la vida se convertía en un infierno. Y a un cierto punto tuve un ataque de pánico en casa por la noche cuando yo estaba sola y a partir de ese momento desarrollé fobia a estar sola en casa. Entonces más complicaciones. De día me las apañaba trabajando todo el día y pasándome todo el día fuera para no estar sola en casa, pero por la noche ya no podía
Y por aquel entonces yo vivía con una persona que trabajaba de noche, era músico, y entonces como no podía quedarme en casa sola, lo que hacía era cada noche le acompañaba a su show, y como también estaba muy cansada porque tenía días laborales muy largos que empezaban muy pronto por la mañana, me quedaba durmiendo en el coche, esperando que él acabara y volviera. Y de esta situación, en ese momento, por ejemplo, salí yendo a ver a un hipnoterapeuta, hice solamente una sesión, era allí en Londres, no se me quitó la ansiedad, pero sí que el hipnoterapeuta me mostró aquello que necesitaba ver, me hizo ver lo que estaba pasando en mi vida por detrás de la ansiedad que generaba la ansiedad. Eran decisiones que yo no estaba tomando, estaba muy bloqueada a nivel emocional, entonces lo entendí y salí de la consulta aún con ansiedad, pero sí que accioné. Tomé las decisiones que tenía que tomar, que eran cerrar con la pareja, marcharme de Londres, volví a Italia y de esta manera la ansiedad se redujo un poco. Aún tenía miedo de estar sola, fui a vivir con mis padres en ese momento, que también eso fue algo que me generó también muchísima ansiedad, porque imagínate 4 personas con ansiedad, todas viviendo en el mismo piso, pues la ansiedad se multiplica por 10. Y en esa temporada, por ejemplo, me acuerdo que tenía muchísima hipocondría. La hipocondría es muy común en mi casa, en mi entorno familiar. Entonces hacía un montón de chequeos médicos, cada semana tenía un síntoma diferente, que si se me hinchaban las piernas, que si tenía taquicardia, que si me pasaba algo a la cabeza. Bueno, de chequeo en chequeo nunca me encontraba nada. Nadie, ningún médico nunca me dijo lo que te está pasando es ansiedad. Y yo lo normalizaba este comportamiento, porque es que en mi familia es normal esto. Es normal chequear mucho la salud, es normal preocuparse mucho, es normal vivir con tormento, vivir con sufrimiento, vivir con preocupación. Entonces yo lo tenía súper normalizado. Y bueno, fueron pasando más años, siempre tenía rachas, siempre iba tirando, a un cierto punto empecé a tener TOC, un pensamiento obsesivo, me obsesioné con el pensamiento de la muerte. Y aquí también fui a ver un médico, fui a ver un psiquiatra, me dieron pastillas, no quería coger las pastillas porque también tenía miedo de los efectos secundarios de las pastillas, entonces era un bloqueo total en todos los ámbitos. Y ahí también me lo pasé muy mal porque tuve una temporada en la que solo pensaba en la muerte, no podía hacer nada, no tenía ganas de vivir, no hacía más que llorar. Estaba literalmente sentada pensando que un día me iba a morir y no quería vivir así y tenía un deseo de muerte también muy grande, y esto puede ser común en un cuadro de ansiedad porque hay un momento en el que los síntomas son tan pesados, es tan pesado vivir así que piensas ya no quiero vivir si tengo que vivir de esta manera. Y esto a mí también me ha pasado. Y en esa estancia, ahí lo que hice fue ir a ver otro hipnoterapeuta. Tuve otra sesión de hipnosis, tuve una sesión de hipnosis solamente en esa estancia también, donde se hizo un trabajo muy bonito, muy placentero, con el inconsciente y la obsesión con la muerte, y sí que salí de esa consulta sin pensar más en la muerte. También en paralelo hice un trabajo leyendo unos libros y un trabajo de información sobre experiencias cercanas a la muerte, pero básicamente con esa sesión salí de allí y me parecía que estaba libre de la obsesión. Entonces estaba muy contenta, me lancé otra vez a vivir mi vida, pero claro, lo que pasó fue que volvió. Y esto es normal que ocurra. Yo ahora entiendo que la ansiedad es un mecanismo que uno tiene. Es una forma de responder frente a ciertos estímulos y tiene que ver con lo que está pasando también en la vida de una persona. Entonces, si no vamos a trabajar con eso, si no vamos a explorar y trabajar con las causas profundas de la ansiedad y solo trabajamos con la circunstancia, con ese episodio de ansiedad concreto, lo más común es que luego haya recaídas.
Esto le pasa a muchísimas personas que luego parece que mejoran y salen de la terapia y luego al rato pasa algo en sus vidas y otra vez vuelven a caer. Y esto me pasó a mí también, otra vez, y a un cierto punto tuve el episodio de ansiedad más fuerte de mi vida, que ocurrió en un momento de mi vida en el que todo parecía marchar perfectamente bien, en el que yo estaba convencida de que tenía la vida de mis sueños, tenía un trabajo estable, tenía dinero por la primera vez en mi vida, tenía una pareja estable por la primera vez en mi vida, pensaba que era feliz y que lo tenía todo. Y esto te lo cuento también porque es común que las personas vengan a consulta al principio y digan, no entiendo por qué me pasa esto ahora, si ahora estoy tan feliz y todo marcha bien en mi vida. No es extraño tener esta sensación y lo que yo he aprendido de mi experiencia y de la experiencia también con las personas que han venido a consulta es que si arranca ansiedad a un nivel significativo, lo que te estás contando no es real. Hay algo que está pasando en tu vida, estás resonando con algo que ha pasado en tu vida que no se ha acabado de registrar. Entonces falta registro, falta contacto con las emociones, falta contacto con las necesidades que una tiene, falta conciencia y la ansiedad es un síntoma de esto, es un síntoma de mecanismos poco saludables que una tiene a nivel cognitivo, a nivel emocional, o es un síntoma de necesidades no satisfechas, experiencias que no han sido procesadas o bloqueos que hay en la vida en el momento, algo que se necesita accionar y no se está haciendo. Si tienes ansiedad, es que hay algo que hay que mirar, esto se hace en un proceso de terapia. Entonces yo también pensaba que todo me iba bien porque no me daba cuenta de lo que estaba pasando dentro de mí, realmente estaba muy lejos de mí misma. Entonces lo que me pasó en ese momento en el que parecía que todo me iba fantástico, me obsesioné otra vez y esta vez me obsesioné con otro pensamiento que era un pensamiento muy duro, muy difícil, muy doloroso de sostener para mí, no lo quería para nada, no podía tolerar estar pensando eso y claro, cuanto más estás así, más lo estás pensando y más te obsesionas y esto me generó muchísima ansiedad, muchísima sintomatología, además de la obsesión. Entonces llegué al punto en el que no funcionaba ya mi vida, me quería morir, no podía hacer nada, empezaba a sentir una tristeza muy profunda, empezaba a evitar otra vez situaciones en mi vida y en este momento otra vez fui al médico, otra vez me envió al psiquiatra, otra vez me dieron una lista así de larga de pastillas y al salir de la consulta del psiquiatra miré la lista de las pastillas y no las quería para nada, una vez más, pero esta vez hice un clic. Y el clic fue que por la primera vez me di cuenta de que todo esto que me estaba pasando y que se estaba repitiendo tanto en mi vida tenía que ver conmigo. O sea, no era posible que viniera de fuera. O sea, esto, Ana, eres tú. Eres tú. Fue una iluminación. Entonces, otra vez fui a buscar el mismo hipnoterapeuta con el que había trabajado con la obsesión, con el pensamiento de la muerte, y él no estaba disponible, yo necesitaba ver a alguien con urgencia, entonces él me dijo, mira, vete a ver a esta compañera que es psicoterapeuta, hace terapia, procesos de terapia más continuados, yo creo que también te va a venir bien. Entonces, de esta manera, aparentemente casual, llegué a la consulta de Carmen Alegre, que aún hoy es mi terapeuta y a la que estoy eternamente agradecida por su acompañamiento y por su ayuda. Y con ella empecé un proceso de autoconocimiento a través de la ansiedad que fue brutal. Los primeros meses fueron brutales, darme cuenta de que no me había dado cuenta de nada en mi vida, darme cuenta de lo lejos que había estado durante toda mi vida de mí, darme cuenta de que en cada evento
por debajo de cada evento, por debajo de cada episodio de ansiedad, había un subtexto, había una historia que no había leído, y a partir de allí se me abrió un camino muy potente y poco a poco, no fue cosa de un día, no te voy a mentir, el grueso de la ansiedad sí que empezó a desaparecer rápidamente. Esto suele pasar para el último tramo, el último porcentaje de ansiedad, normalmente se necesita trabajar más tiempo. Entonces poco a poco los síntomas fueron desapareciendo hasta eliminarse del todo. Y esto fue un camino donde yo profundicé muchísimo conmigo y también quiero decirte que hice muchas cosas. Sí, hice terapia individual, hice terapia grupal, hice terapia corporal, hice yoga, hice acupuntura, hice osteopatía, quiropráctico para todas las contracturas musculares que tenía, hice constelaciones familiares. Esto te lo cuento no para decirte que tú también tienes que hacer lo mismo, porque cada uno es distinto, cada uno tiene su camino. También a mí me gusta la terapia, luego he decidido formarme, ser terapeuta, pero sí que es verdad que cuando hay ansiedad a niveles significativos y sobre todo ansiedad también que se protrae a lo largo de años, es común que haya que probar más cosas, es normal, ¿sí? Más cosas a la vez, todo el trabajo suma. Puedes estar haciendo un tipo de terapia, parece que no te sirve o te sirve para muy poco, luego haces otro, se va sumando, sí, se va haciendo también un camino de paso a paso. Y especialmente para las personas que tienen ansiedad y especialmente las personas que tienen pensamiento obsesivo, es muy muy importante, además de la terapia hablada, la terapia tradicional, la psicoterapia, es muy importante combinarlo con terapia corporal. Trabajar con el cuerpo es esencial. ¿Sí? Y hay muchas otras cosas también que se pueden probar. Entonces te animo que no te desanimes, ¿sí? Porque es común, es normal que haya que probar más cosas y también que los resultados no se vean en un día, especialmente cuando la ansiedad es un hábito de años. Y también te quiero decir que yo me he involucrado muchísimo, muchísimo con mi salud. Sí, porque me di cuenta de que la ansiedad tenía que ver con cómo yo vivía mi vida, que esto suele ser así, tenía que ver con mi escapismo, con mis mecanismos de evasión de la realidad y especialmente con mi posticipación de las decisiones y posticipación de la acción. Y cuando me di cuenta de esto, pues también empecé a trabajar con esto, empecé a moverme, empecé a tomar decisiones, empecé a mirar mis necesidades, tomar decisiones que satisfacieran mis necesidades. Yo, por ejemplo, tenía un problema en el trabajo no me gustaba, tenía un trabajo muy bueno, pero no era para mí. Y también trabajaba de una manera que era poco saludable, sin pausas, exigiéndome mucho, sin manejar los conflictos en el trabajo, sin poner límites a mí misma y límites a los demás. Entonces, cuando empecé a estar mejor, durante la crisis aguda de ansiedad, no, porque no me lo permitía. Pero cuando empecé a estar mejor, cogí una excedencia. Esto fue un mundo para mí. ¿Sí? Coger una excedencia, coger unos meses sin trabajar, una reducción de salario, y no porque yo tuviera que hacer algo. Yo había cogido excedencias para la maternidad. Eso me parecía normal, entre comillas, pero lo que no me parecía normal era hacerlo para mí, para mi propio descanso, para mi propio placer. Y lo hice, y se me abrió una puerta enorme de que eso era posible. Cosas que no pensaba que eran posibles, sí que lo eran. Y luego, al volver de la excedencia, pedí reducción de jornada. Luego pedí teletrabajo. Luego, a este punto ya me di cuenta de que todo esto no era suficiente porque tenía un problema de fondo, que era que el trabajo no era para mí. Y entonces ahí decidí dar el paso de dejar el trabajo. Esto te lo cuento también porque esto también es importante comprender que la ansiedad pide una comprensión, una revisión de lo que nos está pasando y a menudo también nos pide una acción, nos pide acciones. Y si esas acciones no vienen y seguimos viviendo de la misma manera, pues es poco probable que la ansiedad desaparezca.
Entonces, si tienes ansiedad, como también cualquier otra enfermedad, la ansiedad te pide que te involucres mucho con tu estado de salud, tu salud mental, tu salud física, tu salud emocional y tu salud sexual. Las cuatro están entrelazadas. Involucrarse con tu salud quiere decir tomar decisiones priorizando tu salud. Estas decisiones cuestan. Estas decisiones a menudo son difíciles porque implican esfuerzos, implican cambios, implican renuncias. Pero cuando llega la enfermedad, son decisiones que se vuelven necesarias. Entonces yo ahora estoy aquí acompañando procesos con la ansiedad, y cuando cerramos un proceso tenemos una sesión de cierre donde yo le pregunto a la persona qué es lo que has aprendido de tu ansiedad, qué es lo que tu ansiedad te ha enseñado. Y te voy a compartir ahora lo que me ha enseñado a mí como si esta fuese mi sesión de cierre. Entonces lo primero que he aprendido es que la ansiedad es parte de mí. La ansiedad soy yo. Yo soy miedosa. Me ha costado mucho tiempo reconciliarme con esta emoción, la emoción del miedo. La ansiedad está relacionada con el miedo y el miedo es una emoción saludable como las demás emociones. Me trae información. Me trae información, me dice que por ejemplo en este momento quizás no me siento segura, no me siento amparada lo suficiente, no siento que tengo recursos, estoy resonando con situaciones del pasado. Toda esta información es importante que yo la coja y la comprenda. Entonces, nunca va a ser el trabajo no sentir el miedo, nunca va a ser eliminar el miedo. El trabajo va a ser aprender a sostener el miedo que estoy sintiendo y aprender a hacer la acción que me toca a pesar de que me dé miedo. Y también he aprendido en ese sentido que el miedo también es un buen compañero, porque me da información. Hoy en día, si yo lanzo algo nuevo, tomo una decisión en mi vida laboral o en mi vida privada y no estoy sintiendo miedo, me preocupo. ¿Sí? Y me preocupo porque sé que me voy a estrellar con el miedo después, porque he tenido el miedo en sombra. ¿Sí? Entonces, mejor tenerlo presente, pero que su discurso, el volumen de su discurso se pueda gestionar. Y también he aprendido que soy resiliente, que soy fuerte, en un sentido muy diferente a ese mito de la fuerza que era guante que me habían transmitido en casa. He aprendido que puedo desarrollar recursos, que puedo desarrollar confianza, que puedo transitar ámbitos, crisis que no me imaginaba que podía transitar. He aprendido que esto viene cuando me involucro con lo que me está pasando y que involucrarme con lo que está pasando merece la pena, porque quiere decir involucrarme con mi vida. ¿Sí? Es posible transformar. Hay que involucrarse, hay que estar dispuestos. Es un camino que es difícil, a menudo es duro, a menudo, y también es bonito y trae mucha recompensa. Y cuando estás al otro lado de este puente donde me encuentro yo, ya sé que esto es fácil decirlo cuando uno ha pasado la crisis, cuando estás en medio de la tormenta no se siente así, pero cuando por fin estás al otro lado del puente y ya no tienes ansiedad y si te libera un montón de energía para crear tu vida, esa misma energía que antes estaba atrapada en bucle, ¿sí? Entonces llega un momento en el que también yo puedo agradecer la ansiedad porque me ha ofrecido este camino de crecimiento. Sin ella no estaré aquí, sin ella no habría crecido de la manera de la que he crecido y no estaría, por ejemplo, ahora trabajando en un trabajo que amo. Yo antes ni me lo imaginaba que una persona pudiese amar su trabajo. ¿Sí? Entonces hay que recorrer este camino y por eso si tú tienes ansiedad y aún estás en esa fase donde yo también he estado mucho tiempo, te entiendo, en la que te estás preguntando ¿por qué a mí? ¿Por qué me pasa esto? Esto no lo quiero, luchando contra la ansiedad, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Buscando pregunta, este por qué.
te quiero decir que esta pregunta del por qué no es muy nutritiva, no nos lleva a ningún lugar. Te ha tocado, como me ha tocado a mí, como a otro le ha tocado otra cosa. Mejor preguntarse el para qué, ¿sí? ¿Para qué esto ahora? ¿Qué me pide la ansiedad? ¿Qué recursos que en este momento estoy sintiendo que no tengo, la ansiedad me pide que desarrolle? ¿Qué áreas de mi vida necesito empezar a mirar? ¿Qué es lo que necesita crecer en mí para sostener esta crisis y atravesarla? Y la pregunta del para qué es una pregunta más nutritiva que no te instala en el pasado como el por qué, te instala en el presente y en lo que tú puedes hacer en el presente con aquello que te está pasando. Y desde aquí podemos mover cosas. Desde aquí pueden ocurrir milagros. El milagro lo haces tú. Aquí acabo este vídeo. Deseo haberte sido útil, deseo haberte inspirado. Y si quieres saber más sobre mi trabajo y sobre mis procesos de acompañamiento con la ansiedad, me puedes contactar por aquí, por privado, por WhatsApp. Un abrazo.